Saludos a todos, sean bienvenidos a este espacio, su espacio Despertando a la Verdad. En esta hermosa mañana, tarde, me encuentro con el hermano Marcelo Espinosa en la ciudad de Quito, en Ecuador. Marcelo, buenas tardes. Mucho gusto, buenas tardes, gracias por la invitación a este programa que ya tiene más o menos unos 12 años, que alguna vez lo iniciamos con el hermano Marcelo Pazmiño en Guayaquil. Y me da mucho gusto que ustedes también hayan tomado este reto, ¿no? Que es servir al Eterno de esta manera, porque de una manera más científica y didáctica, histórica, arqueológica, para restaurar algo que realmente el mundo actual no muchos lo conocen, como es el camino de la restauración. Exactamente, y es de ese tema que justamente hoy queremos tratar. Por ejemplo, hoy en día nos encontramos en las redes sociales. Por cierto, Marcelo Espinosa es el que está a cargo de una quejila física aquí en la ciudad de Quito, Ecuador. Pueden inclusive ver que vamos a ponerles ahí en la pantalla los números de contacto para que puedan contactarse con él físicamente los que aún no han encontrado una quejila física, porque de ese es el tema que queremos hablar en esta tarde. ¿Qué sucede con los roe, pastores o llamados rabinos de la restauración o de movimientos mesiánicos o judeos mesiánicos o judeos cristianos que están detrás de una cámara y tienen una llamada quejilá virtual y no física? O sea, ¿cómo operaría la restauración hoy en día en base a esto? Bueno, primero hay que tomar en cuenta el tiempo en que estamos de la restauración, o sea, proféticamente, ¿cuál es nuestro tiempo? Estamos prácticamente a las puertas de la gran tribulación. Si analizamos calendarios como el calendario judío, calendario juliano, gregoriano, la historia, años muy clave como la caída del templo, los datos históricos que inclusive la Mishnah, que no tiene credibilidad sobre la venida de Yeshua, el judaísmo del primer siglo, tiene suficientes elementos como para saber qué fecha estamos, y que proféticamente estamos prácticamente a un año semita, a un ciclo semita del último jubileo. Probablemente sea este año, lo que nos daría como resultado que a no más de 15, 16 años de la venida del Mesías. Entonces, ahí, teniendo en cuenta esto, debemos saber cómo operaría hoy la Keilah de Filadelfia, que es la Kejilá con la que el Eterno se agrada, la Cajal, la asamblea, el pueblo, ¿no? Cuando decimos asamblea, no decimos iglesia, porque la iglesia ya nos da otra connotación. Así es. Ya, entonces decimos la Keilah o la Cajal, que viene a ser como la asamblea, el pueblo, no es un pueblo, ¿no? Porque esto no es iglesia. Entonces, un pueblo tiene que ser focalizado y localizado físicamente, porque la promesa de Abraham es un pueblo físico. Bueno, esto comienza hace más o menos unos 30 años de una manera gradual. Hasta la saciedad hemos enseñado que inclusive hubieron movimientos astrales que marcaron esta restauración. Algo súper sencillo que era de entender solo con tomar, aunque sea la Reina Valera, que está tan trastocada, para darse cuenta de esto. ¿Por qué no se daba cuenta el pueblo? ¿Por qué en los últimos tiempos viene un despertar y viene una reconstrucción de la palabra? No solo vamos a aducir a la tecnología, sino al Ruach, a lo que llamamos el Espíritu Santo. Es el momento cuando las personas empiezan a comprender. Por decirte algo, no he venido a anular la ley ni los profetas, sino a completar. Falta la segunda venida. Obviamente nunca podía haber anulado sin venir la segunda vez. Entonces, esos pequeños detalles son los que han hecho despertar de este letargo sería profético del Eterno, para que su pueblo esté en un punto donde puede ser recogido, donde a Efraín va a ser recogido. Entonces, cuando comienza esto, empezamos también, el mundo empieza a vivir una transformación tecnológica. Con esto viene el Internet. Con el Internet empiezan a ser virtuales muchos de los documentos que hoy sirven para contrastar la verdad. Llámese Códice de Alepo, Códice Sinaítico, Biblia Peshita.
antes del Concilio de Nicea, que donde pensamos nosotros que viene una distorsión religiosa por el desentendimiento antes de los concilios. En un concilio, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú miras la historia, en un concilio se determina cosas netamente espirituales que le corresponden solo al Creador. Los concilios determinan si es que Jesús es Dios, si es que María es Madre de Dios, si son los dos uno solo, si son dos en uno. Entonces vemos inclusive muertos en una cruz. Pero con la internet, con los códices, con todos estos los idiomas originales de cada versión, empezamos a reconstruir esta historia. No te podría decir que una Biblia estará correcta, no. Es la historia, el contexto lo que se restaura. Por decir algo, la Biblia Reina Valera actual, la Biblia del Oso de 1569, tiene el Antiguo Testamento, el texto masorético. El texto masoreta es un texto judío netamente con predisposición a negar la venida del Mesías. Entonces faltan versos en los Salmos, uno de ellos por decirte Yahweh reina desde un madero. O el verso de la resurrección de Isaías 53. Entonces, y el Nuevo Testamento, vuelta, tienen un contexto más de los griegos que son basados en la Septuaginta, como códices sinaíticos, que son textos griegos que vienen, el Tanaj es de la Septuaginta. Entonces sí se puede contrastar, ¿no? Perdón, por decir algo, ¿no? Cuando ustedes toman la Reina Valera, vemos en Hechos 7 que dice que 75 ancianos subieron con Jacob a donde José, a Egipto. Pero el masoreta siempre acomodando a los números perfectos, o sea, bajo el criterio del copista, entonces dice 70, para cerrar el número de la perfección, ¿no? Y cuestiones así, entonces, que pasan desapercibidos en 2000 años porque la gente no tenía acceso a esto. Pero resulta que todo empieza a popularizarse, a ser de uso común el Internet a partir de los años 90, y no solo la industria se sirve de esto, sino también el interés de los pastores, porque básicamente los que despiertan primero son gente que viene sirviendo a Dios en las iglesias, obviamente con sincero corazón, para ser levantados, que querían esa verdad. Entonces empieza todo esto de una manera técnica, científica, a restaurarse, como se restauraría cualquier historia, ¿ya? Y cada vez va tomando más cuerpo. Entonces nosotros empezamos a verificar que la comunidad primitiva en los textos antiguos guarda la Torá, guarda el Shabbat. Hoy tenemos, por decirte, Wikipedia. Tú quieres saber cuándo cuándo comienza el cristianismo a comer cerdo. Entonces tú pones en Wikipedia y vas a ver que es en el año 178 con Eleuterio. O sea, 140 años después de la resurrección comienzan a comer cerdo. Y así es como esta historia empieza a coger un ritmo y un rumbo, ¿no? Y es nuestro camino, el regreso a casa. Háblese de 3 restauraciones, ¿no? 3 reformas, digamos así. Existen 3 reformas que implícitamente inclusive el cristianismo ha promocionado. La primera reforma, cuando pasan de ser nazarenos a cristianos en el siglo II. La segunda reforma, con Martín Lutero, Zwingli, Calvino y todo lo que nosotros ya sabemos, las Biblias comienzan a leerse en las lenguas vernáculas. Y la tercera reforma, regresar al original, al original de los discípulos originales del Mesías, que eran ellos nazarenos, Hechos 24:5. Entonces muchos pastores dejamos los púlpitos por enseñar esta verdad, dejamos el diezmo por enseñar esta verdad, y luego empezamos virtualmente a llamar al pueblo, empezamos a convocar, así como fuimos llamados nosotros en un momento. Comenzamos a aglutinar hermanos en diferentes países. No es común, hasta el 2011, 2013, no es común tener una keilá de muchas personas, pero empiezan a agruparse, ¿no? Pero, ¿y cómo comenzamos? Formando quejilot virtuales, grupos aquí, familias en otros países. Luego, para el 2015, esto ya es algo más digerible para el mundo cristiano, para Efraín. Para el 2016 ya se están montando las quejilot, porque la keilá no puede ser virtual.
La Keilah ya transmitió, ya no hay nada nuevo que sacar a la luz. Nosotros ya sabemos prácticamente lo que para nosotros estaba. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Lo que se está haciendo en el Ministerio Verdad de Vida, que es congregando al pueblo. Ya no buscando ni protagonismo ni nada. Entonces, cuando vemos que gente quiere comodidad, o sea, no quiere perder su sitio de confort, entonces empieza a perder conocimiento. Además, que los dones y el llamamiento es como congregación, es para Israel, no es individualmente, es para Israel. La salvación es individual, obviamente, si me adhiero a Israel. Claro, exactamente. O sea, lo que podemos nosotros tomar como una deducción en esto es que el proceso que tuvo el nacimiento de la restauración es, con todo el suceso histórico, las transformaciones, el cambio y las adulteraciones de las escrituras, y luego el renacimiento de Efraín, vendríamos a llamarle así, ¿verdad? Así es. Tomando el uso y el aprovechar de las tecnologías modernas, pero no significa que nos quedamos estancados ahí en la tecnología moderna, sino ya realmente esto se trata es de juntar al pueblo, al rebaño del Eterno, para poder dirigirlo de una manera física. Ahora, ¿qué sucede cuando el pueblo ya está junto, reunido en una quejilá? ¿Cómo podemos nosotros seguir avanzando o cómo damos el siguiente paso ya una vez que estamos dentro de una congregación en cualquier parte del mundo en el que estemos? Excelente pregunta, porque las personas a veces piensan que somos una iglesia. O sea, tú vas a alquilas un local, te sientas, estás cómodo. Está tu púlpito ahí. ¿Cómo verán el cristianismo? Así porque es. Realmente es una manera didáctica de enseñar y de transmitir. Pero resulta que esto no va más allá. Tampoco vamos a abarrotar Quejilot. Tampoco este mensaje se queda en la incertidumbre. O sea, es el paso siguiente, es aglutinar al pueblo como pueblo. Lo que implica inclusive hasta una especie de convivencia, porque la salvación, cuando nosotros vemos en los versos de Joel 2 y Hechos 2 que pronuncia Kefa, Pedro, el primer discurso de Pedro, a él el espíritu, el Ruach, le pone en su mente los textos de Joel, que 800 años más o menos antes había dicho que en los postreros días la gente va a conocer un nombre, y esto es muy evidente. Ya sabemos que la reconstrucción de los nombres es en los últimos tiempos. Han venido barajándose muchas probabilidades de nombre, pero realmente nada ha podido bajar el contexto histórico, arqueológico y real, transmitido de generación en generación del nombre del Eterno, porque el judaísmo lo extravió. Entonces, ya estamos con el nombre, somos la última generación. El nombre tiene poder. ¿Cómo es que se materializa el hecho de que el nombre tenga poder? Porque el Eterno sabía que los que iban a pronunciar su nombre están guardando los mandamientos, guardando el Shabbat. Porque tú no vas a encontrar gente que pronuncie el nombre del Eterno y niegue el Shabbat. Así es. Hay gente que sabe el nombre y no la quiere decir. Hay gente que sabe el Shabbat, pero no conoce a Yeshua. Hay personas que están en el cristianismo, puedes darles el nombre, pero ellos no se ubican en el tema profético de la restauración de un pueblo. No se creó cristianismo, se creó el pueblo de Israel. Podemos leer en Romanos 9:4 que no existe cristianismo sino un pueblo de promesas, de pactos, de señales y de servicio, que no es culto. O sea, ese verso que deja automáticamente descalificado todo personaje que quiera servir cristianamente al Creador. Ya, ahora, como tú dices, ¿cuándo comienza esto? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es tener un pueblo donde se va a manifestar el Ruach a través del cuerpo del Mesías. El cuerpo del Mesías son los instrumentos que nos da el poder del Eterno para poder sobrevivir a un embate, a un juicio al mundo, en el cual, como estamos inmersos en este sistema, vamos a pasar nosotros también, pero la promesa es que se va a librar. ¿Cómo te libras? Con el conocimiento. No es que viene algo mágico, no. El conocimiento va a hacer que tú seas precavido. Vas a obedecer a Yeshua cuando dice que vas a tener que refugiarte, que huir a las montañas. Obvio, eso hicieron.
Por eso es que en la revuelta del 70, desde el 64 al 70, cuando venían esas revueltas, la comunidad nazarena casi ya estaba tomando en cuenta las palabras del Mesías. Tito Vespasiano está avanzando, vemos que hay revueltas, los sicarios están que matan romanos, vemos un ambiente muy, muy cruel, denso en Jerusalén. Pablo escribe su carta a los romanos diciendo él como que anticipaba lo que anticipa todo judío de ese sexto decenio del primer siglo. Todos los judíos anticipaban la caída del templo. Pablo no iba a ser la excepción. Por eso es que sabemos que él escribe la carta a los romanos, lo cual el cristianismo hace un paréntesis con esa carta, porque dicen que Pablo a los hebreos. A los hebreos, sí. Claro, entonces el cristianismo dice, no escribió esa carta. ¿Por qué? Porque ellos quieren sostener el principio de que Pablo solo predicaba a gente nueva, gentil. Así es. Es Pablo, por los elementos, ya. Entonces, ¿qué hace la comunidad nazarena? Se aparta. No va a luchar, no se mezcla con los celotes. Ni en la primera, ni segunda, ni tercera revuelta. Yo voy a hacerte un pequeño paréntesis en esto. O sea, podríamos decir que hoy en día la restauración, o volver, como muchos dicen, al movimiento de las raíces hebreas, es volver a la época de los discípulos. Porque hoy en día vemos y encontramos en muchísimos canales de raíces hebreas y de judeo-mesianismo, judeo-cristianismo, que se toman cosas del judaísmo, pero realmente no se enfocan en nada de lo que vivieron los seguidores, los discípulos de Yeshua, del Mesías, y hacen lo mismo que Yeshua les encomendó, sino más bien se quedan sentados o asisten tal vez a una sinagoga física mesiánica y se quedan con los estudios de las parashot durante cada Shabbat, pero no ven más allá o realmente no regresan a la originalidad de la restauración, que es lo que estamos hablando en este momento. Claro, la restauración básicamente compromete la Torá y la creencia de que el Mesías ya está aquí. Ya, no basta eso. La restauración básicamente se sustenta en qué pueblo es el que tú vas a enseñar, ¿no es cierto? Ya, esa Torá y ese Mesías, ¿cuál es el pueblo que es el acreedor de ese conocimiento, ya? Entonces, tú ves que las congregaciones empiezan a llenarse de gente de todas las denominaciones. Esa es una de las pruebas testimoniales más grandes de que este es el camino correcto que narra las Escrituras, donde coges el libro desde principio a fin. Entonces, cuando tú sostienes y miras esta evidencia que tú no la estás creando, cuando tú montas una Keilah, tú mismo como una persona que está enseñando, te llenas de esa emuná, de esa fe. Porque empiezas a ver que todas las personas son de diferente dogma, de diferente denominación, y ese es un testimonio grande, porque normalmente, ¿qué es lo que hace, que haría una persona? Bueno, se salió el pastor, vamos los que les seguimos al pastor de la misma iglesia, que ha sucedido muchas veces, se han montado grandes iglesias. Parte de eso es cómo se crea el mormonismo, del mormonismo, el adventismo, o testigos de Jehová, que son los tres grandes pilares de la apostasía, hablando claro, ¿no? Entonces, así se forma. Pero nosotros vemos hoy que vienen personas católicas de cero conocimiento, movidos por ese deseo de saber, porque algo no está bien. Vienen personas que son llenas de conocimiento, pastores que han venido a nuestras congregaciones mismo a sacar hermanos que dicen que se les han ido más de una vez. Han venido pastores y hoy ministran aquí en la congregación. Entonces, son evidencias, ese es el poder del Eterno. ¿Qué pasa con los que se quedan con la camarita? Conozco personas que tenían una congregación que estaban enseñando Shabbat a Shabbat a los hermanos, haciendo alabanza, cantando. La manifestación del Ruach a través del cuerpo del Mesías es importantísimo. Las sanidades, uno ha visto, eso es parte de nuestro testimonio, nuestro crecimiento. Porque no solo es la señal de que tenemos un documento llamado las Escrituras, la Torá básicamente, que vendría a ser todo, que se cumple, sino que tenemos esa señal del Eterno, de su poder, porque en medio de la congregación existe lo sobrenatural. En medio de la congregación existe una sanidad. Entonces tú empiezas a ver ¿qué está haciendo el Eterno? El Eterno, como dijo Yeshua, cosas más grandes que estas van a haber. Entonces, ¿dónde vas a ver? Si no es en el cuerpo del Mesías. En Facebook.
Hay gente que teniendo congregaciones se regresaron a publicar su filosofía. Y cada semana quieren sacar su nueva revelación. Si pasa hoy la luna por aquí, te hacen la promesa, la profecía, te relacionan, empiezan solo a divagar. Y no construyen, destruyen. Es más, de una manera muy, muy malévola, tomando versos que corresponden al tiempo del templo, del diezmo, se apropian de las personas y sus recursos. Inclusive quejilot virtual que exigen diezmos. ¿Ya? Por ahí yo vi que alguna vez se reunieron en México una serie de pastores que lo primero que se pusieron de acuerdo es que el diezmo estaba bueno. ¿Cómo van a sobrevivir las quejilot? Si el Eterno no necesitó la plata de los pobres para traernos hasta este camino. Una congregación del Eterno no te piden diezmos, no te piden que sea el dinero la clave del progreso. Del sustento del proyecto, claro, del Eterno. Lo que el Eterno está formando sus quejilot es con su poder, no con el dinero. Es gente que sirve por llamamiento, por compromiso con tu llamamiento, porque cada uno tiene una experiencia. Y dones. Y exactamente, entonces empieza a haber dones, ¿no? Así es. Y eso es lo que nosotros podemos más o menos actualizar hasta este punto, cómo ha venido la restauración. ¿Qué pasa de aquí para adelante? Reunir al pueblo, vivir con el pueblo, ir donde tú tengas que ir, donde el Ruach, el Eterno, te muestre, tomar el paso decisivo. Muchas personas se van a quedar en las quejilot. No hablemos de los cómodos del Facebook, del TikTok, de todas esas redes sociales que realmente ellos se creen con autoridad y alientan a la gente a que no se congregue. O también otra manera de identificar personas que usando talits, kippah, usando todo los nombres hebreos, inclusive adoptando una cierta personalidad un poco judaica, ¿no? Actual, no antigua. Entonces ellos comienzan a pedir diezmos, a hablar de unicismo, unitarismo, y manejan sus iglesias, sus quejilot como iglesias. Con llamadas al 1-800, consulte al pastor, con todas esas cosas. O sea, es increíble ver cómo, de alguna manera, no voy a referirme a la transgresión de cada uno de esta gente que está haciendo eso, sino como un proceso para llegar a la luz. Pero muchos se quedarán en las bancas. O sea, eso sí, estamos viendo, porque este es el valle de la decisión. El siguiente paso de la Keilah es vivir apartados en comunidad como pueblo. Como lo hicieron los discípulos. Absolutamente. En ese momento. Compartiendo sus bienes, compartiendo la fe, comisionando personas para que vayan a hacer servicio, con las hermanas también sirviéndole al Eterno, con hermanos que están creciendo en esto, sosteniéndose unos a otros, impidiendo que el sistema actual, como vemos la represión que ya comenzó con todo esto que no podemos decir, pero ya sabemos. Ya lo sabemos. Entonces, ha comenzado. Yeshua dijo, cuando vean la abominación desoladora, es una sombra profética, ¿no? Entonces estamos viendo que va a venir una abominación desoladora que es muy cruenta, y también estamos viendo por dónde camina. Existen raíces hebreas que te perfilan a que el hombre de pecado va a salir de los musulmanes, ¿no? Es imposible. El hombre de pecado sale de alguien que tiene y se cree con autoridad de hablar Torah, ¿ya? No es que es el anticristo, es el falso Mesías. Eso es muy diferente. Un Mesías. ¿Quién te espera Mesías? ¿Te esperan Mesías los musulmanes? No, ellos esperan al Mahdi. ¿Quién te espera Mesías? El cristianismo espera un Mesías para que los desaparezca y los evapore al cielo. El judaísmo espera Mesías que viene a la tierra. Ahí está. La gran confusión de Mateo 24:24 es seguir el sionismo. Porque el sionismo es la cabeza de la bestia, es la serpiente
que arrastra la tercera parte de las estrellas del pueblo, que son los incautos que están creyendo en que Israel ya regresó en 1948. No estamos negando que no haya pueblo ahí, va a haber eventos apocalípticos ahí. Solo tengamos la visión de Yeshua cuando le dice a Juan, le dice que en la ciudad donde se mató al Mesías es Sodoma y Egipto. Entonces Juan escribe eso en Apocalipsis. Eso todavía no sucede. Claro. Eso es 3 días antes de la resurrección. Entonces, ¿qué ciudades para el eterno Sodoma y Egipto? Jerusalén actual. Mientras exista una cruz en Jerusalén actual, es apostasía. Así es. Y es la gran confusión que está perdiendo y extraviando a muchos. A muchos. O sea, inclusive a los que están en nuestro camino. Ellos, cuando tienen una bandera de 6 puntas, no han investigado qué es eso. Eso no tiene nada que ver con David. Es más, eso tiene más que ver con la familia Rothschild y la banca mundial. Eso es algo que tenemos unos estudios en el canal que se llama algo relacionado a Edom y Roma. ¿Cómo se relacionan? Busquen los acuerdos de los años 90 entre el alcalde de Jerusalén entregando tierras al Vaticano en propiedad. Eso no hace el pueblo del Eterno. Claro, no tienen que mezclarse con el paganismo. Absolutamente no. Entonces, mientras nosotros veamos eso, no podemos seguir. Ellos anhelan la construcción del tercer templo. El tercer templo de Ezequiel, según ellos, ¿no? Pero la misma Misná dice que ese templo va a ser construido cuando haya tecnología. En los postreros días habrá tecnología para hacer eso. ¿Por qué? Porque tú no miras ese templo en la topografía que hoy día está en Jerusalén, que es igual a la del segundo templo. Esa topografía va a cambiar, porque cuando venga el Mesías, el Monte de los Olivos se va a partir en 2. Es Har Megido, es la guerra, lo que se llama en el cristianismo Armagedón, ya que no es un evento, sino un lugar. Entonces va a cambiar el terreno, y ahora sí vemos cómo Ezequiel describe el templo y cómo sale un río, de donde se parte sale un río que va al Mediterráneo. O sea, es solo desconocimiento. ¿Qué te lleva a esto? ¿Por qué la gente está confundida? Porque existen las agencias de inteligencia que captan la mente de las personas para llevarle al plano político. Por decir, con todo respeto, yo respeto que alguien crea todavía en esto, ¿no? Pero si ustedes miran Zacarías 10 y miran a Abdías 20, ustedes miren dónde está la casa de Israel. Mayoritariamente la casa de Israel está en Siria, está en Irán, está en lo que es Palestina, Sarepta, Líbano. Ahora sí, ¿dónde están apuntando los misiles de los israelíes? No israelitas, israelíes. A esos sitios. A donde están la gente que va a ser sacada. El pueblo del Eterno. Exacto. Entonces, Mateo 24:24 es crucial, que engañarán a los escogidos. Y eso va con Apocalipsis 12:1, que la serpiente, el sistema de la bestia, el dragón escarlata, va arrastrando a la tercera parte de las estrellas. Las estrellas, como sabemos proféticamente, son los hermanos de José. Esas son las estrellas. Claro. Y las 2 estrellas que dice Yeshua que que veremos la señal en el cielo, es una alineación celestial de la constelación de Betula, de la Mazarot, con la luna tierna, o sea, un primero en la luna tierna, con 2 estrellas sobre su cabeza, son el pueblo de Israel. Proféticamente, en el lenguaje retórico que vemos, es Israel. Esas son las estrellas que están confundidas con el sionismo que mueve al mundo a través de la OTAN, las Naciones Unidas, la OMS, el gobierno de los Estados Unidos, la masonería. Un poco fuerte. Claro, sí, pero es necesario entender y comprender estos temas, porque si no nos vamos a quedar, vamos a salir de la religiosidad de las iglesias de donde muchos salieron y van a quedarse en la religiosidad del judaísmo o del sionismo, que también es prácticamente lo mismo, solo que con otra cara, con kippah, con talit, y realmente no están restaurando nada para proteger, no están haciendo nada para proteger al pueblo del Eterno. Absolutamente nada. Y mira, que yo conozco por ahí, alguien me pasó un estudio de 2 personajes que se sientan cómodamente en su dormitorio, prenden la cámara y empiezan a decir que se pongan todo lo que les dicen, que los gobiernos, hay que respetar a los gobiernos y que no va a haber templo en el futuro.
que tranquilamente, esperen tranquilamente en sus casas, que no salgan apresurados a confundirse en las afueras. Cuando tú miras esto, la ciudad de Quito está allá, toda esta zona, gente que no está pensando en Biblia, solo está viendo, tiene sentido común de ver su entorno, están comprando terrenos porque están viendo el asedio, Claro. el asedio mundial. O sea, la gente en las grandes ciudades va a sufrir la persecución. ¿Dónde tienes que estar? En el campo. Y estos pastores, con la gratuidad del internet y hablando cualquier cosa bonita, siempre descubriendo la parte esotérica, el sod, siempre mandando un mensaje a sí mismo muy, muy positivo, muy inspirador, como alentador, comercial, ¿no? Entonces te dicen, no salgas. El Eterno es grande. El Eterno es grande y misericordioso y te dijo que salgas y que obedezcas. Así es. Esa es la misericordia del Eterno. El cristianismo podemos entender que diga, no, yo me dejo nomás poner cualquier cosita por aquí que Dios me salva. Bueno, ya, porque ellos realmente se pierden la esencia del Eterno. El Eterno es esa palabra, está dicha. Él no está mirando cada acto, Él ya lo dijo. Solo hay que cuidarse, hay que obedecer. Eso es escapar. Esa es la palabra malat, que se utiliza en los versos de Joel 2 y Hechos 2 para salvación. Que no debería estar más salvación ahí, porque no está diciendo nada referente a Yeshua, ni Yeshua, ni Yoshua. Dice malat, escapar. O sea, para la tribulación, Jacob tiene que escapar. Escabullirse es la palabra más apropiada. Y no por cobardía, sino para mantener la simiente de por Abraham, astucia. de Adán, de astucia. Es que es astucia. O sea, cuando tú miras cuando Yeshua dice que hay que ser astutos como la serpiente, no dice que seamos serpientes, porque en otros términos se figura negativamente eso. La serpiente anticipa, la serpiente te espera, la serpiente se esconde, ¿ya? Y el Salmo mismo dice en Isaías, si mal no recuerdo, donde se anuncia que el pueblo va a estar escondido en el tiempo de la angustia. Entonces, eso no quiere decir que tú vas a estar ahí como valientes en el frente de batalla. No, veamos la historia para no cometer los mismos errores. ¿Qué sucedió cuando no se tenía este conocimiento con el pueblo? El pueblo judío, pensando que como no conocía a Yeshua, en la revuelta contra Roma con Adriano, en el año 132 al 135, ellos dijeron, nosotros somos pocos menos que el imperio, obviamente, y el Eterno va a repetir lo mismo que repitió con los macabeos. Y no era ya el propósito, no puedes apuntarte a lo mismo. Entonces Rabí Akiva declara a Bar Kokhba como el Mesías. La congregación nazarena se fue, ellos son los ebionitas. Luego los vemos manifestando a Epifanio en su libro Contra las herejías, dice que encontró unos ebionitas que guardaban la Torá, se circuncidaban y creían en Yeshua. Esos eran los nuestros. Y ellos siempre estuvieron escondidos. Por eso Así es que a ellos no se los ubica mucho, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo mismo. Ese es el verdadero concepto de regresar a la raíz. Exacto, regresar a ser pueblo. Guardar la Torá. Absolutamente. Cumplir con los mandamientos, creer que Yeshua es el Mesías y obviamente escuchar atentamente o leer atentamente lo que él dijo, como lo mencionábamos hace un momento. La astucia, conservar el pueblo, protegernos del sistema que prácticamente tiene controlado todo. Sí, no olvidemos que nosotros estamos en una figura de esclavitud. Es más, cuando Yeshua dice, no te digo que los saques de este mundo, sino que los guardes, está diciendo que estamos con esclavitud. Cuando tú haces inmersión, cuando conoces al Mesías, cuando estás guardando la Torá, el Shabbat, cuando estás convencido de que esto es así, entonces tú solamente estás esperando tu libertad. Tienes boleta de libertad. Estás libre, estás casi al otro lado por tus creencias, pero tiene que materializarse. Y él no te puede ir a sacar de la playa, por decir. Si sabes que en Apocalipsis la tercera parte de las costas se van a inundar y tú no le vas a esperar en Guayaquil. ¿Me entiendes? Lamentablemente es así. Yo conozco por ahí un pastor que es muy risible esto, ¿no? Lee esto, pero como el confort es estar cerca de donde él vive, entonces se va a 20 kilómetros de la playa a buscar el lugar de refugio.
Lo que le vamos a ver es en, ¿cómo se llama donde vive Bob Esponja? ¿Cómo es? En el fondo de bikini. En fondo de bikini. va a ser el centro del mar, eso de ahí. O sea, realmente para muchos esto puede ser, estamos hablando cosas muy, ¿cómo te puedo decir? Historias que cuentan las escrituras como muy alegóricas, muy fantasiosas. Esta es una realidad. Esta es una realidad al punto tal que estadísticamente podemos saber que es una realidad. ¿Por qué? Porque el 98% de las escrituras se ha cumplido. Solo falta esto que ya estamos viendo. Yeshua dijo hace 2000 años que iban a haber guerras, rumores de guerras, pandemias y los tiempos de Noé. Tenemos 4 elementos de todo, todos están ahí, son 4 testimonios y la Torah solo te pide 2 para hacer un hecho comprobable. Ya están los 4 y más cosas. Entonces el reverdecer de la higuera es poderoso. Nosotros, que siendo cristianos de una institución religiosa, sirviendo a Dios, a Jehová, con corazón de alguna manera, aunque con ignorancia y un poco con incredulidad, pero algo nos movía a estar ahí, vemos que salimos de hacer algo totalmente diferente. Regresamos a lo que se llama la senda antigua. No nos hicimos anticuados, sino mejoramos. La tecnología nos ayudó a reconstruir esta historia. Y es una insensatez quedarte en una banca donde no hay comida. Como dice la palabra anunciando todo esto, dice, son cisternas sin agua. Tú tienes que buscar la fuente, el agua, que es la Torá. Así es. Creo que hemos hablado todo este tema rápido, pero está conciso, ¿no? Claro, sí. Realmente es la esencia de lo que todo creyente, y en esta vez creo que voy a generalizarlo, todo creyente debe de saber, porque si nosotros o muchos que conocen del cristianismo, del catolicismo y de todas las sectas que se derivan del cristianismo, tienen la Biblia en la mano, tienen la historia y el final más que todo, que aunque tal vez no sabemos cómo sucederá el final, pero él nos dice todo. Aquel que cree que Yeshua, como se conoce en el cristianismo, Jesús, que es el Mesías, tiene que tener fe en él y guardar sus mandamientos. Que cuando dice sus mandamientos está hablando obviamente de toda la instrucción que refiere la Torá. Porque en todo el caminar de Yeshua se habló de la Torá y de la enseñanza y de regresar, de arrepentirse, de hacer teshuvá, pero para guardar la Torá. Entonces yo creo que todo lo que hemos conversado en esta tarde es muy esencial para poder entender de que no estando sentados en una banca, detrás de una pantalla mirando a un roe, un maestro, un pastor o un rabino, vamos a encontrar realmente el camino correcto para protegernos, para salvaguardar nuestras vidas, porque si no terminaríamos como aquellos martirizados en la época de los romanos que se hacían matar solo por creencia nomás. Por ignorancia. Por ignorancia. Claro, porque querían ser partícipes solo de la parte que suena muy novelesca, ¿no? Pero en desobediencia a Yeshua quiere esconderse. Y también para concluir, un consejo a los hermanos, ¿no? A los hermanos que están en este camino. Siempre busquen una señal para seguir una línea. No pueden tomar todo, es como irse a un buffet. Tú no te vas a alcanzar a llenar de todo lo que está ahí. Toma lo que te agrade. Toma con lo que te satisfagas. Con lo que llene tus expectativas. Anticipamos que cualquier persona que pida diezmos, ese no enseña Torah. Está pecando. O sea, de plano, así ¿no? es. Entonces ya, porque no hay levitas en este tiempo visibles. Está la casa de Leví, la promesa, pero no están visibles ni están oficiales en el lugar indicado, ni nosotros estamos disfrutando de bendición, porque estamos en esclavitud. Los esclavos no diezman, ¿ya? Y ese es el principio del cual nos viene a rescatar Yeshua. No puede ser que nosotros vemos a pastores que se enriquecen con los pobres. Así es. Y hay gente de nuestro camino, con mucho honor. No podía faltar Lunita, ¿no? Aquí. Bueno, entonces también otra cosa importante es que los hermanos deben tomar en cuenta a quién seguir. El Eterno dice que añadía, vemos que Pedro dice y añadía el Eterno día a día a los que iban a ser salvos. Yeshua añadía, el Adón añadía día a día a los que iban a ser salvos, ¿no es cierto? No te añaden a los likes de las redes. Así es. Tiene que ser una congregación que crea en ti,
que se apoye en ti, que una congregación que sepa que tú le vas a dar un consejo desinteresado, que tú no hagas una enseñanza para que te vean en YouTube ni monetizar tus canales y ver si vives de eso. No, tiene que ser que tú les des. La comunidad en Filadelfia actual es pobre, tienes que dar más que recibir. ¿Y tú cómo tú ves el milagro del Eterno? Te da para que sostengas. Así es, porque vienen unos más pobres que tú. Claro, exacto. Entonces, esto no es solo hablando, es viendo delante de uno al pueblo reunido. Con eso yo concluiría, Ronald. Gracias. Muchísimas gracias al hermano Marcelo Espinosa en la ciudad de Quito, en la quejilá del Ministerio Verdad de Vida, en Quito, Ecuador. Gracias a todos ustedes por ser partícipes también de este programa Despertando a la Verdad. Y bueno, tendremos más temas para el próximo encuentro. Un saludo a todos, que tengan un excelente día. Gracias, Ron.